Nombre del Señor, alabado sea Cristo. Dios bendiga a cada uno de los hermanos. Dios bendiga a los amigos que en esta hora nos acompañan. Bendito sea el nombre del Señor para compartir la palabra del Señor, para llevar un mensaje de esperanza, de salvación, de vida eterna. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria a Dios por cada uno de los que están esforzándose cada día, buscando la presencia del Señor, animándose a seguir adelante. Amén. Gloria sea el nombre de Dios. Dios lo bendiga grandemente a pesar de la tribulación, a pesar de las aflicciones que se está pasando, estamos ahí gracias al Señor, amén, porque solamente Dios nos puede mantener en pie. Así que le damos la gloria y la honra al Señor por eso, porque nos ayuda a seguir adelante y nos mantiene aún aquí con vida para seguir glorificando su santo nombre y darle la gloria, la honra y la alabanza. Por eso saludamos a todos los hermanos de la Iglesia Colaboradora y Labranza de Dios. Saludamos a cada uno de los hermanos de las diferentes congregaciones. Amén. Gloria a Dios. Recordándole una vez más que le habla el hermano Juan Castro. Bendito sea el nombre del Señor de la Iglesia Colaboradora y Labranza de Dios. Amén. Deseando que el Señor que sigan adelante, que no desmayen, que mantengan su fe en el Señor y cada día creciendo en Dios. Amén. Creciendo en Dios. Son momentos y tiempos difíciles. Amén. Pero usted sabe muy bien que en estos tiempos difíciles, cuando se es probada nuestra fe, he probado quienes en verdad confían en el Señor, quienes en verdad esperan en el Señor, ¿no? Recordemos que la Biblia nos enseña, amén, que el Señor llamó a su pueblo a que le adoren y le alaben, ¿dónde? En el desierto, amén, donde hay la aflicción, donde hay el sol, donde hay momentos difíciles, ahí hay que alabar a Dios. Hay que glorificar al Señor, hay que darle la gloria a Dios porque Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Amén. Que Dios bendiga grandemente a cada uno de los hermanos, gloria a Dios, y a todos aquellos también que están compartiendo, ¿no?, de una u otra forma la palabra del Señor. Gloria a Dios por cada uno de ellos, que Dios los siga fortaleciendo, dando sabiduría, entendimiento de su palabra. Y gloria al Señor por todas esas personas que están siempre en el frente de batalla, los enfermeros, los médicos, los doctores, los policías, los de las Fuerzas Armadas, que Dios los guarde y Dios los fortalezca también, ¿no? Deseamos en el Señor grandemente, amén, que Dios tenga misericordia de esta ciudad, tenga misericordia de este Ecuador, de esta nación, tenga misericordia del mundo entero, amén. Gloria a Dios. Sabemos muy bien que todo está escrito, todo está destinado, amén, pero también sabemos que la misericordia de Dios, dice la Biblia, es para siempre y es nueva cada mañana. Es decir, que Dios nos da oportunidad, ¿no?, de empezar un nuevo día, empezar una nueva vida, empezar de nuevo. Gloria sea el nombre de Dios. Y creo que estos son tiempos de poder reflexionar y corregir lo que de una u otra forma no estamos haciendo correctamente delante del Señor. Por esa razón, aprovechando bien el tiempo, como dice la Biblia. Vamos a compartir palabra de Dios en esta noche, siguiendo con el tema que teníamos en el día anterior, gloria a Dios, que tiene que ver con hacer la voluntad de Dios. Para esto vamos a elevar oración primeramente al Señor para que sea Dios dirigiéndonos en esta noche. Amén. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por la fuerza, por la vida, por la fortaleza. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios amado, bendice en esta hora. Habla, Señor, a través de tu palabra a nuestra vida y a todos aquellos que nos escuchan en este momento, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Bendice, Señor, la vida de los amigos, de los hermanos, Señor. Permíteme ser instrumento, canal de bendición, Dios amado, en el nombre de Jesús. Deshacemos la obra del diablo, destruimos el plan de las tinieblas, apagamos los dardos de fuego del enemigo, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios amado. Y creemos, Dios santo, que tú eres un Dios grande, misericordioso. En el nombre de Jesús, echamos fuera todo principado y toda potestad de la tiniebla. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Hijo, y te damos gracias, Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Me imagino en este tiempo y en estos días pensando de una u otra manera todos aquellos que hemos escuchado este mensaje en hacer lo correcto siempre, en hacer la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, que es lo que Dios desea en todas las personas, en toda la humanidad, para que las cosas cambien, para que las cosas vuelvan y no solo vuelvan, sino que sean mejores. Amén. Sean mejores, sean de gran bendición. Alabado sea el nombre de Dios, porque ese es el deseo del Señor, esa es la voluntad de Dios. Dios desea bendecir tanto esta nación como el mundo entero, pero necesitamos lógicamente hacer la voluntad de Dios. Meditaba y leía lo que la Biblia habla en el libro de Éxodo, que también usted también lo haya leído en algún momento, gloria a Dios, las situaciones que pasó Moisés
mis amados hermanos y amigos, con la nación de Israel. Y cómo en cada situación que se veía o que ellos encontraban algún obstáculo, cuando les faltaba comida, cuando les faltaba agua, alguna situación, ellos enseguida murmuraban contra Moisés. Y es lógico que cuando murmuraban contra Moisés, no murmuraban contra él, sino contra Dios, dice la palabra, contra Jehová, dice la palabra, ¿verdad? Murmuraban contra él. Entonces, le tocaba a Moisés clamarle a Dios en ese momento. Pero la nación, cada vez que encontraba un obstáculo, se ponía a murmurar. No veía o no se acordaba de las maravillas de lo que Dios había hecho en su vida. Y por esas razones a veces las cosas no salen bien, no funcionan bien. Porque en vez de murmurar, lo que debemos hacer es darle la gloria al Señor. Porque la Biblia dice que hay que darle gracias a Dios en todo, dice la palabra. Moisés clamaba a Dios y Dios bendecía al pueblo. Es decir, Dios proveía, daba de comer carne, daba de comer el maná del cielo. Gloria sea el nombre del Señor. Y aun cuando les daba de comer, gloria sea el nombre de Dios, aun cuando les daba de comer y les decían que solo podían coger lo que era para el día, la Biblia dice que ellos cogían más de lo que debían coger hasta el siguiente día, lo cual se volvía gusano todo eso. Entonces Dios se molestaba porque ellos no querían obedecer su ordenanza, sus estatutos, no querían sujetarse a su ley, a lo que Él les ordenaba o les mandaba. Es decir, no querían hacer la voluntad de Dios. A pesar de que Dios los bendecía, a pesar de que Dios estaba con ellos, a pesar de que Dios los pasó en medio del Jordán. Imagínese usted, a pesar de todo eso, no querían sujetarse a la ley de Dios, no querían cumplir los mandamientos del Señor, no querían obedecer. Y eso le molestaba a Dios. Y a veces nosotros también tenemos que pensar que a veces las situaciones que nos acontecen no es porque Dios quiere que la pasemos mal, no que nosotros no queremos obedecer a Dios. Porque recordemos una vez más que la Biblia nos enseña a nosotros claramente que el Señor vino a hacer la voluntad de Dios, a hacer la voluntad de su Padre. Y él decía precisamente, mi comida es que haga la voluntad del Padre, de mi Padre, según el libro de San Juan capítulo 4. Es decir, el Señor había venido a esta tierra con el propósito de hacer la voluntad del Padre. Su vida continua es hacer la voluntad del Padre. Tu vida, mi amado hermano, mi vida es continuamente hacer la voluntad de Dios. Es decir, hacer lo correcto, lo que le agrada a Dios, no lo que a mí me parece. No lo que yo creo que es correcto, no lo que yo pienso que es agradable, porque no se trata de que Dios se adapte a lo que yo creo, se trata de que yo me adapte a los mandamientos, a la palabra del Señor, a los preceptos de Dios, a lo que Dios me ordena que debo hacer y cómo debo vivir y cómo debo andar. A eso debe ser, porque si yo trato de una u otra manera añadirle algo más a la palabra del Señor, yo mismo estoy acarreando juicio a mi vida. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces no se trata de que Dios se adapte a lo mío. Yo me tengo que adaptar a lo que Dios me pide, aunque me guste o no me guste, aunque no me agrade, aunque no sea de mi agrado. Entonces yo tengo que hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos, la voluntad de Dios, porque para eso Dios nos trajo a esta tierra y a este mundo y nos mantiene aún con vida. ¿Para qué? Para que hagamos su voluntad y cumplimos su propósito. Entonces la Biblia dice claramente, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es lo que conforme a su propósito han sido llamados. Y si yo te preguntara en esta noche a ti, si tú fuiste llamado, alabado sea el nombre de Dios, a participar de la boda del Cordero, si fuiste llamado para que seas parte de esta familia cristiana, si fuiste llamado para que seas un hijo de Dios, entonces significa que fuiste llamado también a hacer la voluntad de Dios y no tu voluntad, no tus deseos, no lo que a ti te agrada, no lo que a ti te parece, sino lo que Dios quiere que hagas. Por eso, mi amado amigo, mi amado hermano, que me escuchas en esta hora, se trata de hacer lo que a Dios le agrada. Por eso la Biblia dice que hay dos caminos, no ancho y no angosto, usted elige cuál quiere. Se sabe que por el ancho puede hacer lo que quiera, pero ese camino no le agrada a Dios. Pero el angosto, aunque sea difícil, hay cosas que no te agraden a ti, pero ese es el camino que le agrada al Señor. Y ese camino se llama Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Alabe a Cristo que vive para siempre. Ahí donde usted se encuentra, bendito sea el nombre de Dios.
Yo quiero decirle en esta noche, Cristo nos ama, Dios nos ama, bendito sea el nombre de Dios. El amor del Padre es tan grande, tan incomparable, siempre está ahí con nosotros, de una u otra forma ayudándonos, de otra forma alentándonos, sobre todo manteniéndonos aún en pie. Porque penosamente, ¿cuántas personas ya no han partido de esta tierra? Ya no están con nosotros. Pero Dios aún lo tiene a usted con vida. Lo tiene en pie, aún lo tiene en pie. Porque Dios tiene un plan y tiene un propósito con usted. Y entre esos propósitos, lo principal es que usted haga la voluntad de Dios. Haga la voluntad del Señor. Cumpla con su palabra. Obedezca su mandamiento. Para que todas las cosas marchen bien. Para que todas las cosas salgan de acuerdo a la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Recordamos una vez más. Cuando aquel joven rico le dijo al Señor, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y el Señor le dijo claramente, bueno, honra a padre y madre, no diga falso testimonio, ¿no? Y él le dijo, todo esto hecho de mi juventud. Entonces le dijo, bueno, si quieres ser perfecto, da todo lo que tiene a los pobres, pero tú ven y sígueme. Y la Biblia dice que ese fue triste, porque tenía muchas posesiones aquel joven. Entonces, habrán personas a la final que dicen, yo no hago nada malo. Personas tal vez que yo soy bueno, yo soy dadivoso, yo soy bondadoso. Habrán personas que tal vez digan eso, ¿verdad? Pero recordemos que por obra nadie se salva. No es por lo bueno que tú seas, porque la Biblia dice, no hay ninguno bueno en esta tierra. El único bueno es Dios. El único perfecto es Jesucristo. Por eso mismo en esta hora, yo te digo a ti, en esta hora, alabado sea el nombre del Señor, yo te digo claramente que lo que hay que hacer es hacer la voluntad del Señor, aunque a nosotros nos parezca que estamos siendo buenos, pero recuerde que lo que hacemos simplemente, como dice la Biblia, siervos inútiles somos, simplemente cumplimos lo que Dios nos manda a cada uno de nosotros, porque mientras estemos en vida, ese va a ser nuestro deber, esa va a ser nuestra responsabilidad, ese va a ser nuestro propósito, cumplir la voluntad del Padre, obedecer a Dios sobre todas las cosas, y en eso vamos a demostrar que amamos a Dios sobre todas las cosas, como dice la palabra del Señor, así como Cristo amó al Padre, ama al Padre sobre todas las cosas, ¿verdad? Y él decía claramente que el único deseo de él era simplemente cumplir y hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Ese era el único deseo del Señor. No había otro deseo más, hacer la voluntad del Padre. Para eso Él había venido a esta tierra. Entonces, si yo te pregunto a ti en esta noche, a ti, mi amigo, a ti, mi hermano, que estás en Cristo, gloria sea el nombre de Dios, ¿para qué piensas que Dios te trajo a esta tierra? ¿Para qué piensas que Dios hizo a Adán y Eva? ¿Para qué piensas que Dios nos ha dado vida? Simplemente es para que hagamos su voluntad, no para que nos adaptemos a las cosas del mundo, no para que nos adaptemos a los pasajeros, no, porque la Biblia dice que hay que cambiar esta manera de pensar, hay que cambiar este pensamiento, que solamente algunos están ligados aún a lo terrenal, aún a la carne, aún al mundo, ¿verdad? Y quieren mezclar esas situaciones. Y yo le quiero decir en esta noche a usted, mi hermano, mi amigo, yo le quiero decir en esta noche, Dios es 3 veces santo. Y por lo tanto, Él también quiere, dentro de su voluntad, que haya santidad. Y cuando hablamos de santidad, es que nos guardemos sin mancha del mundo, según el libro de Santiago. Porque Dios viene por una iglesia que limpia, resplandeciente, sin arrugas, sin contaminación. Y estoy hablando en el sentido espiritual. Que estemos bien por dentro y por fuera. Que seamos un buen testimonio a las demás personas. Que los demás vean que Cristo está en su vida. No por lo que hablemos, sino por lo que vivimos, por lo que demostramos, que alumbramos como el alba, como dice la palabra del Señor, porque estamos haciendo ¿qué cosa? La voluntad de Dios. Por eso la Biblia dice, hace buena obra para que los hombres glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, ¿no? Entonces hay que hacer lo agradable, lo que le agrada al Señor, lo que le gusta a Dios, lo que dice su palabra, no es lo que me agrada a mí. Claro está. Que habrá situaciones en la Sagrada, cuando predicamos la palabra y todo aquello que llevamos el mensaje de la palabra de una u otra forma, claro está que habrá que a no todo le gustará la palabra que le llega. Pero no estamos para agradarle a usted, no estamos para agradarle al hermano,
No estamos para predicarle lo que sus oídos quieren escuchar, sino para hablarle la verdad, hablarle la buena nueva de salvación y lo que Dios quiere en nuestra vida para que haya ¿qué? Un cambio, para que haya una diferencia, para que seamos distintos, para que seamos hijos de Dios, como dice la Biblia, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Recuerde que somos diferentes, como dice la palabra. Nuestra ciudadanía no es aquí, sino allá arriba en los cielos. Y todo aquel que tiene a Cristo tiene su ciudadanía allá arriba en los cielos. ¿Por qué razón? Porque si hace la voluntad de Dios, no como dice la palabra, Padre, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como también en el cielo, ¿verdad? Amén. De la misma manera como se hace en los cielos, debe hacerse también la voluntad del Señor aquí en la tierra. Entonces es tu deber, es mi deber como hijo de Dios hacer la voluntad de Dios. De la misma manera que en los cielos también hace la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque si tú no eres de esta tierra sino del cielo, tienes que hacer como lo que hacen en el cielo. Alabado sea el nombre del Señor. Vive Cristo para siempre, aleluya. Cristo vive, gloria al Señor. Por eso, mi amado amigo, mi amado hermano, Dios te ama. Cristo te ama, pero necesitamos cambiar, necesitamos reflexionar y saber que esta vida que tenemos no es nuestra, es de Dios. Y que mientras esté en nosotros, mientras aún Dios nos dé aliento de vida, nuestro deber es hacer y cumplir los propósitos de Dios, que se cumplan en nuestra vida. Así como Jesucristo cuando vino a esta tierra lo que quiso y deseó siempre es hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Por eso decía, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Bendito sea el nombre del Señor. Pues él dijo claramente, no he descendido para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Y para eso Dios te envió a esta tierra. Para eso Dios te ha dado vida en esta tierra, en este mundo, para que haga su voluntad. Es necesario que el ser humano recapacite, que los cristianos, los hermanos también recapaciten. A veces algunos toman esto como algo vacacional, como que estuviéramos de vacaciones. Pero es todo lo contrario, mis amados hermanos. Lo que quiere Dios es que nos preparemos para su venida, porque Cristo viene pronto. Lo que quiere Dios es que estemos a cuenta con Él. Lo que quiere Dios es que cambiemos la manera de vivir. Lo que quiere Dios es que lo busquemos en espíritu y en verdad. Lo que quiere Dios es que nos acerquemos a Él. Eso es lo que quiere Dios. Que la iglesia se despierte, se levante, como dice la palabra del Señor. Despiértate entre los muertos y te alumbrará Cristo, dice la palabra de Dios. Hay que despertarse, hay que sacudirse, hay que levantarse en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay que levantarse en el nombre del Señor y seguir adelante, alabados a Dios, seguir clamando a Dios. No podemos ir a predicar la palabra a la calle, gloria a Dios, pero lo podemos hacer a través de este medio. Bendito sea el nombre de Dios. No podemos estar en el templo, pero podemos seguir clamando en nuestra casa. Podemos seguir ayunando en nuestra casa por aquellas almas que penosamente se pierden, por aquellas almas que penosamente están en el frente de lucha, para que Dios tenga misericordia de la nación, del mundo entero. Porque Dios es el que tiene el control, según lo que dice la Biblia, de Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Y el ser humano tiene que entender y comprender, como dice la palabra, no nos hemos hecho nosotros a nosotros mismos, sino que Dios fue quien nos hizo, nos creó, nos formó. Por eso es necesario hacer la voluntad de Dios y caminar de acuerdo a los propósitos de Dios, a los planes del Señor. ¿Cuánta gente no piensa y dice, mañana haré aquello, mañana haré lo otro, está pensando en todo lo que va a hacer? ¿Cuánta gente no piensa en cuánto dinero se está gastando en la actualidad o está perdiendo en la actualidad? Sí, hay mucha pérdida en la actualidad de dinero, ganancia. Pero dice la Biblia, ¿de qué le vale al hombre que gane todo el mundo y pierda su alma? ¿De qué nos valiera que tuviéramos todo el dinero del mundo, que tengamos toda la plata del mundo y nos llegásemos a morir? De nada no va a servir. Pero sin embargo la Biblia dice, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No importa si a la final no tenemos nada, pero si estamos haciendo la voluntad del Señor, lo tenemos todo, dice las Sagradas Escrituras. Y nos vamos con el Señor.
Y recordamos cuando los discípulos dijeron, Señor, lo hemos dado todo por ti. Y el Señor le dijo, ustedes recibirán 100 veces más en esta vida y también en la venidera. Porque Dios bendice a aquel que hace su voluntad. Se esfuerza, lucha, pelea por hacer la voluntad de Dios. Acuérdese, amado hermano, cuando se encontraba en ese primer amor, aunque soy la persona que siempre piensa que ese primer amor nunca se va, simplemente que esa llama se ha bajado un poco, se ha extinguido un poco, pero ese primer amor está ahí porque ese primer amor se llama Jesucristo. Pero acuérdese usted cuando está en los primeros pasos del Señor y quería estar involucrado en todo y quería hacer todo. Y todo lo que si se le escapaba una palabra que no debe decir, inmediatamente le pedías perdón al Señor, porque sabías que habías ofendido a Dios de una otra forma, habías pecado contra el Señor, te sentías mal delante de Dios. Y querías en todo lo posible que agradar a Dios, hacer la voluntad del Señor. Es que es algo bello cuando tú haces lo correcto. Es algo bello cuando tú haces la voluntad del Señor. Es algo hermoso cuando tú vives de acuerdo a la palabra de Dios. Tú te sientes bien. Tú te sientes bien contigo mismo. Te sientes con Dios. Te sientes bien de que estás haciendo lo correcto. Y no importa si te toca partir esta noche. No importa si te toca partir mañana. Pero tú sabes que estás haciendo lo correcto y que te vas con el Señor. Alabado sea Dios. Te vas con Cristo. Eso es todo lo que debe importarnos en nuestra vida. Por eso se va a aprovechar el tiempo para hablarle a tu familia, para hablarle a tus seres queridos, para hablarles a todos que Cristo los ama y demostrarles a todos, haciendo la voluntad de Dios, que tú eres un hijo de Dios, que tú eres una hija de Dios y que se vea en ti, que resplandezca en ti el Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Porque mientras hay vida todavía hay oportunidad, amado amigo, amada amiga que me escucha. Mientras hay vida hay tiempo todavía de cambiar, de mejorar y de comenzar a hacer lo correcto, lo que le agrada a Dios. Bendito sea el nombre. Caminar de acuerdo a su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero compartir con ustedes la palabra del Señor. Gloria a Dios. Lo vamos a hacer en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 al 5. Gloria al Señor. Primera de Pedro, gloria a Dios, capítulo 4, santo y alabado sea el nombre del Señor. Versículo 1 al 5, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Usted tiene una Biblia de su alcance, yo le invito a que usted la abra. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 al 5. Dice la palabra, ronda al Padre y al Espíritu Santo. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir en el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. A esto le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desilusión y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, dice la palabra del Señor. Cristo a su tiempo, cuando estuvo aquí, terrenalmente, en esta tierra, en los tiempos de su carne, venció el pecado. ¿Y cuál fue el propósito? No hacer las cosas del mundo, sino hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Por eso la Biblia dice, basta ya. Vivir una vida como los gentiles es una vida del mundo, en la carne. Una vida no agradable delante del Señor. Si hay que dejar eso a un lado, porque ahora en el Señor dice la Biblia, todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, de manera que no podemos mezclar el mundo con el Señor, porque lógicamente ahora somos de Dios, completamente, dice la Biblia, separados para Dios. Entonces tienes que entender que si eres separado para Dios, entonces tu vida es diferente, es distinta. Ahora solo vives para hacer la voluntad del Padre, para hacer la voluntad de Dios.
Y según lo que leemos en el libro de Mateo, que es nuestro pasaje que hemos utilizado, Mateo capítulo 7, en el versículo 21-23, dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Dese cuenta que está hablando de aquellos que de una u otra forma predicaron la palabra, de una u otra forma hicieron milagros. Dios lo usó para hacer milagros, para hacer prodigios, para hacer grandezas, para hacer señales. Pero sin embargo no vivieron una vida agradable. No hicieron la voluntad del Señor. Porque tengo que decirle a usted, mi amado hermano, mi amada hermana, el que cantemos bonito, el que prediquemos bonito, el que Dios nos use con milagros, con señales, el que conozcamos toda la Biblia al revés de derecho, eso no es lo que nos hace salvos, sino que vivamos la palabra de Dios y cumplamos la palabra del Señor. Eso es lo que nos da vida eterna, salvación. Señor le decía a los fariseos, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. La salvación es por fe, sí es por fe. Pero también la Biblia nos enseña a nosotros que la fe sin obras es muerta. Por lo tanto, si creemos que el Señor nos hace salvos, sí, pero tenemos que cumplir la palabra del Señor, obedecer su palabra. Él nos salva, pero nosotros tenemos que obedecer su palabra al que nos salva. Hay que obedecerle. Claro está que habrán aquellos que no estén de acuerdo conmigo, aquellos que no estén de acuerdo tal vez con usted, como dice la Biblia, porque no corran en el mismo desenfreno con usted, porque no tengan el mismo pensamiento con usted, porque no tengamos el mismo acuerdo, ¿no? Pero la Biblia también enseña que no pueden marchar dos personas juntas que no estén de acuerdo. Lógico, no podrá ser. Pero nosotros tenemos que caminar no de acuerdo al pensamiento del otro, sino de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios, de acuerdo al pensamiento del Señor Jesucristo en su palabra. De esa forma como tenemos que caminar. Alaba el que vive para siempre. Gloria a Dios, Cristo vive, bendito sea el Señor. Gloria sea el nombre de Dios. Lo que desea Dios en nuestra vida es que nosotros luchemos para que nuestra vida cada día se parezca al Señor Jesucristo, se parezca a la vida del Señor Jesucristo, porque recordemos que la Biblia dice que debemos llegar a la estatura, a la medida, a la plenitud del varón perfecto, es decir, ser como el Señor, ¿verdad? Inclusive para que podamos conocer nosotros cuál es la anchura, la longitud, la profundidad de la buena voluntad del Señor. Mi amigo, mi hermano, es cumplir la palabra de Dios. No es lo que otro me dice, es lo que la Biblia me dice que yo debo hacer. Es lo que Dios me habla a través de su palabra que debo hacer, para que todo marche de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si tal vez los demás no están de acuerdo contigo porque tú hagas lo correcto, porque cumplas la voluntad del Señor, porque cumplas su palabra, dice la Biblia, ellos también darán cuenta al Señor. Y cada uno dará cuenta a Dios, porque la salvación es individual, dice la palabra. Pero recuerda una vez más que la Biblia dice, Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por esa razón es que esta noche Dios me permite hablarte, decirte, ¿no? Que hay que hacer de acuerdo a su palabra, no de acuerdo a nuestro pensamiento. Porque recordemos que el libro de Isaías, en el capítulo 55, nos habla a nosotros claramente que los pensamientos de Dios no son iguales a nuestros pensamientos, así como la tierra hasta los cielos, así de distante son los pensamientos del Señor con los nuestros y los caminos del Señor con los nuestros. Esa es que es una gran diferencia, ¿verdad? Porque a veces pensemos, no, nosotros decimos, no, esto sí le agrada a Dios, esto que estoy haciendo sí es lo correcto, sí, esto sí está de acuerdo a lo que Dios desea, no es nada malo delante del Señor. Eso pensamos nosotros, pero la Biblia que nos dice, que nos habla, es lo que nos dice la palabra de Dios, es lo que nos enseña el Señor a través de su palabra, que es lo que debemos hacer. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. Alabe el que vive para siempre. Gloria a Dios. Cristo vive para siempre. Aleluya.
Mi amado amigo, mi amado hermano, Dios te ama. Cristo te ama grandemente. Busca al Señor ahora que lo puedes hacer. Cambia tu vida ahora que lo puedes hacer. Cambia tu manera de vivir ahora que lo puedes hacer. Busca al Señor. Porque mañana puede ser demasiado tarde, dice la Sagrada Escritura. Mi amado hermano, mi amado amigo. La Biblia también nos enseña, según el mismo libro Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículos 15 y 16. Alabado sea el nombre del Señor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 15 y 16. Santo y alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Cristo. Alabado sea el Señor. Alabe al Señor que vive para siempre. Que nos permite estar en esta noche llevando el mensaje de su palabra. Gloria a Dios. Para que cada uno tengamos esa fortaleza en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra fe, aumente cada día. Porque recuerde que el brazo de Jehová no se ha cortado. Amén. Que el Señor está ahí para ayudarnos. El Señor está ahí para socorrernos, para levantarnos, para darnos la fuerza para seguir adelante. ¿No? Y podríamos volvernos a veces como los amigos de Daniel. Aun cuando Dios no nos libre de algo, no quiere decir que por eso ya no vamos a creer en Él. Todo lo contrario. Vamos a seguir confiando en el Señor, en las buenas y en las malas, porque estamos casados, comprometidos, tenemos pacto con el Señor. Y por lo tanto, no lo vamos a dejar, no lo vamos a defraudar en ningún momento, a pesar de las adversidades y a pesar de las situaciones difíciles que estemos viviendo cada uno de nosotros. Hay que seguir adelante en Cristo Jesús. Hay que confiar en Él, que nos va a sacar, como dice la palabra, va a poner nuestro pie sobre peña y cántico nuevo en nuestra boca. Y cuando todo esto pase, vamos a darle la gloria al Señor. Y vamos a hacer como la nación de Israel, cuando el pueblo egipcio estaba atrás de ellos, cuando Faraón estaba atrás de ellos. Bendito sea el nombre de Dios. Y Dios le mostró su gloria, Dios le mostró su poder, su grandeza. Y ellos después alabaron a Dios por lo que Dios hizo. Estamos en tiempos difíciles, pero recuerda que para Dios no hay nada imposible. Ama a Dios sobre todas las cosas a pesar de las situaciones que pasan. Vuélvete a Dios a pesar de las situaciones que pasan. Y no solo en este momento, ¿no? Mantén tu fe siempre. Momento de abundancia y escasez, como dice la palabra. Momento de salud y enfermedad, como dice la palabra. Así. Es decir, en todo momento, dale gracias a Dios, dice la palabra del Señor. En todo momento. Mi amado amigo, mi amado hermano, no desmayes. Sigue adelante en Cristo. Dice la palabra del Señor, aleluya. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 15 al 16, dice la palabra de la siguiente manera. Gloria a Dios. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, gloria a Dios, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Ahí está la palabra del Señor. Bendito sea Dios. Alabado sea Cristo. La Biblia nos enseña que hagamos el bien para callar la boca de aquellos que de una u otra forma te ultrajan, de una u otra forma te señalan. Porque piensa que al final tú estás obrando mal. Que use la libertad, pero no para darle rienda suelta a la carne, no para darle rienda suelta a tu carne, sino para hacer lo correcto, para que vivas como un siervo y una sierva de Dios. Eso es lo que desea el Señor. La libertad que el Señor nos ha dado es para que la alabemos, le busquemos en espíritu en verdad. No para que nosotros hagamos lo que nos plazca. Es para que hagamos su voluntad, cumplamos su palabra. Aunque le parezca difícil, aunque le parezca duro, aunque le parezca imposible. Pero le recuerdo una vez más que para Dios nada es imposible. Y la Biblia dice, mi amado amigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alaba al que vive para siempre. Alaba al Señor por siempre, aleluya. Gloria a Dios, Cristo vive. Gloria sea el nombre del Señor. Cristo vive para siempre. Damos la gloria y la honra al Señor, porque Dios es el que nos da
la fortaleza para seguir. Dios es el que nos ayuda a nosotros a que cumplamos su palabra. Como ya al inicio, Dios es el que nos mantiene en pie para que podamos seguir adelante y seamos obedientes. Porque la Biblia enseña que Jesucristo fue obediente, dice la Biblia, y su obediencia es obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Hasta el final, Él quiso cumplir siempre la voluntad de su Padre, aún en su último momento. Por eso le digo, Padre, si es necesario que pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo, sino como tú. Es decir, no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad, Padre, lo que tú deseas. Y así mismo debes hacer tú, mi amigo, mi amiga. Así mismo hacer tú, mi hermano, mi hermana. También debes hacer lo mismo. Debes decirle lo mismo a Dios, Señor, que no sea como yo quiero, no como yo deseo, sino como tú quieres, Padre, como es tu voluntad, como dice tu palabra, como debe ser. De esa manera, para que todo salga bien, para que Dios te bendiga, para que todo sea de bendición, para que todo lo que suceda de ahí en adelante, Dios lo respalde. Alabado sea el Señor. Gloria a Cristo. Por eso, mi amigo, mi amiga, todo le quiero decir, Dios nos ama, pero Dios desea también que demostremos ese amor. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Cumpliendo su palabra, cumpliendo su propósito. Porque el Señor supo decir, el que me ama, guarda mi mandamiento. Es decir, que si tú amas a Dios, vas a guardar la palabra de Dios. No vas a cumplir a medias, porque a Dios no le gusta que cumplamos a medias. A Dios no le gustan las cosas a medias. A Dios le gusta que hagamos las cosas completas. No es que esto me conviene y esto no me conviene. Esto sí quiero y esto no quiero. No, Dios no quiere eso en nuestra vida, mi amado amigo, mi amado hermano. Dios no quiere eso. Bendito sea el nombre del Señor. Dios no quiere que sea media. Acuérdese usted que aun cuando se ofrecían los sacrificios, a Dios no le gustan las cosas que estén imperfectas. A Dios le gustan las cosas perfectas. Y que si tú vas a obedecerle a Dios, tu vida tiene que ser perfecta. Y el Señor Jesucristo te va a ayudar para que cumpla de acuerdo a la voluntad de Dios, para que cumpla su palabra. Por eso cuando los discípulos le decían, Señor, tú ves tu palabra, ¿quién la podrá oír? ¿Quién la podrá cumplir? El Señor le dijo, si ustedes quieren pueden irse. Pero le digo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. El Señor es el único que puede darte una palabra que te fortalezca, que te alimente, que te ayude a seguir adelante y a mantenerte en pie en estos tiempos difíciles, como lo ha hecho también en los tiempos de abundancia. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor. Dios nos ama, pero quiere que le demostremos también que lo amamos. Obedeciendo su palabra, cumpliendo su voluntad. Bendito sea el nombre de Dios. Mi amado amigo, mi amada amiga. Joven que me escuchas, mi hermano que me escuchas en esta hora. Tiempo de cambiar, tiempo de mejorar. Gloria a Dios. Acuérdese lo que sucedió en Nínive. Dios iba a enviar juicio, pero Nínive se arrepintió y se humilló ante Dios y Dios le perdonó. Se arrepintió del mal que les iba a enviar. Lo único que desea Dios es que haya un arrepentimiento, un cambio de vida, que la gente comience a hacer lo que es correcto delante de Dios, de acuerdo a su palabra, a vivir de acuerdo a su voluntad. Entonces estoy seguro que las cosas van a comenzar a cambiar. Las cosas van a ser diferentes. Bendito sea el nombre del Señor, porque eso es lo que desea Dios en la vida de cada ser humano. Comparto nuevamente la palabra del Señor contigo, gloria a Dios. Lo vas a hacer en el libro de Hebreos, en el capítulo 13, versículo 20 y 21 del libro de Hebreos. Gloria al Señor. Hebreos, capítulo 13, versículo 20 al 21. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. El Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto quiere decir que Dios, para aquellos que al final piensan, no voy a poder vivir una vida perfecta, no voy a poder vivir una vida agradable, no quiero fallarle a Dios, no quiero ofenderle al Señor. La Biblia me dice, Dios te va a ayudar, Dios te va a dar la fuerza, el Señor te va a fortalecer, el Señor que te va a sustentar, el Señor te va a dar la fuerza para que hagas y cumpla la voluntad del Señor y haga su voluntad.
y cumpla su propósito. Es Dios quien te va a dar la fuerza. Tú no lo vas a hacer por sí solo. Tú no vas a poder cambiar tu vida. Tú no vas a cumplir la voluntad de Dios por sí solo. Necesitas a Cristo en tu corazón. Necesitas que el Señor esté en tu vida cada día, cada momento, cada instante, para que Él te dé la fuerza para cumplir la palabra. Por eso digo una vez más, no es porque cantemos bonito, no es porque prediquemos bonito, no es a la final, mi amado hermano, mi amada hermana, porque seamos pastores, evangelistas, profetas, maestros, porque seamos importantes o tengamos un cargo en la iglesia, por eso somos salvos, no, sino porque hagamos, dice la Biblia, la voluntad del Padre. Por eso dice el Señor, no todo aquel que me dice Señor, Señor, no entrará en el reino de los cielos, sino que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Necesitamos es hacer la voluntad de Dios para que entonces podamos sentir seguridad en nuestro corazón de que estamos con el Señor y que nos vamos con Cristo. Recordemos que cuando el Señor envió a los 70 de 2 en 2 a predicar y ellos regresaron de predicar la palabra, gozoso, contento, dijeron, Señor, no, los demonios se sujetan en tu nombre. Pero el Señor le dijo, no se gocen por eso, gócense, ¿no? Porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Es lo que le debe interesar a todo creyente, a todo amigo, a todo hermano, de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Y la única manera de usted tener esa seguridad es que tengas a Cristo en tu corazón y de que estés haciendo la voluntad de Dios. Alabado sea el Señor. De que esté viviendo una vida correcta, agradable. No somos perfectos, sí es verdad, no somos perfectos, pero estamos en este camino para irnos perfeccionando con la ayuda del Señor, ¿no? Hasta que el Señor venga, cuando Él venga por su iglesia seremos completamente perfectos. Pero mientras tanto lucharemos y pelearemos la buena batalla de la fe para andar en perfección delante de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Mi amigo, mi amiga, ahora que lo puedes hacer, busca a Dios, aún tenemos vida. Busca a Dios ahora que lo puedes hacer. Ahora que lo puedes hacer, comienza a vivir una vida agradable, una vida correcta, de acuerdo a la voluntad del Señor. Ahora que lo puedes hacer, medita más en la palabra de Dios. Acércate más a Dios, mi amado hermano, mi amada hermana. Ahora que lo puedes hacer, busca más a Dios. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, dice la Biblia. Y después de esto el juicio, no importa si son cristianos o no son cristianos, todos tenemos un día determinado. Hasta que llegue ese día, hagamos la voluntad del Señor. Busquemos a Dios como debe ser. Acerquemos a Dios como debe ser. Y volvámonos al Señor para hacer lo correcto, lo que le agrada al Señor. Si hoy, a pesar de esta situación, como dice la palabra del Señor en lo que leímos en este capítulo 13, dice, o haga acto en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Dios mismo es el que nos alienta. Es que cuando tú estás buscando a Dios, Dios mismo es el que te impulsa, Dios mismo es el que te motiva, Dios mismo te alienta a hacer lo correcto, a hacer lo bueno, a guardar su palabra. Y tú te sientes bien haciendo la voluntad de Dios, porque estás caminando de acuerdo a su propósito. Estás caminando de acuerdo a su voluntad. Entonces te sientes bien cuando estás haciendo lo correcto. Y yo estoy seguro, mi amigo, mi amiga, mi hermano, que cuando usted y yo hacemos también lo correcto, cuando usted y yo buscamos a Dios, clamamos al Señor, cuando predicamos la palabra de Dios, cuando ayudamos al prójimo de una u otra forma, nos sentimos bien con nosotros mismos y creemos que de una forma estamos ayudando también a Dios. Pues Dios nos da la fuerza para hacer lo que es bueno. Y Dios te va a dar la fuerza para cumplir su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la Biblia, alabado sea el nombre de Dios, en 1 de Pedro mismo, capítulo 4, versículo 19, 1 de Pedro, dice así, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Alabado sea el Señor. Los que padecen según la voluntad de Dios.
encomienden sus almas, dice la palabra del Señor, al fiel Creador y hagan el bien. La Biblia lo enseña. Si estás haciendo la voluntad del Señor, si estás haciendo lo correcto, solo entrega tu corazón al Señor. Solo pon tu vida en las manos de Dios y sigue haciendo lo que es bueno. Sigue haciendo lo que es agradable. Sigue haciendo el bien. Que nada te desanime, que nada te haga cambiar de idea. A veces las cosas no funcionan como nosotros queremos que funcionen. A veces no salen como queremos que quisiéramos que salgan. No salen bien. Pero eso no debe ser motivo para que nosotros retrocedamos, miremos atrás, neguemos al Señor o ya no busquemos a Dios. No, todo lo contrario. Debe darnos las fuerzas para seguir adelante, para continuar. Porque también más le digo, no somos perfectos, fallamos también, pero el Señor está ahí para darnos la mano, para levantarnos, restaurarnos en el momento que tropecemos, en el momento que flaqueemos, que caigamos. El Señor está ahí para darnos la mano, para seguir adelante y para que sigamos haciendo lo correcto. Por lo que Dios más quiere es que el ser humano haga el bien y haga su voluntad. Eso es lo que más Dios desea. Mi amado hermano, mi amado amigo. Una vez más te digo, Cristo te ama, Dios te ama, pero debes cambiar. Cambia tu manera de ser, cambia tu actitud, cambia tu manera de pensar. Y piensa de acuerdo a la palabra de Dios. Y comienza a hacer la voluntad del Señor. Y ten la seguridad que te vas a sentir mejor. Dios va a bendecir tu vida. Y puedes tener la seguridad en el Señor, que el Señor está contigo. Así como estaba con el Señor en todo momento. Por eso el Señor no tenía miedo a nada, lo que le pudiera hacer el hombre, porque la Biblia dice, no temas a que solo puede destruir tu cuerpo y al alma nada le puede hacer, sino que debes temer al que puede destruir tu cuerpo, es decir, puede quitarte la vida y puede enviar tu alma al infierno. Teme a Dios, busca a Dios. Ahí donde te encuentras, mi amigo, mi hermano, si estás apartado, mi amiga, si estás alejado del Señor, mi amigo, mi amiga, si quieres aceptar a Cristo como tu Salvador personal, ahí donde te encuentras en esta hora, yo te invito a que hagas esta oración. Repite conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te pido que me perdones todos mis pecados y me limpies de toda mi maldad. Te acepto, Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador personal y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias te doy por recibirme, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si lo has hecho, busca a Cristo, busca al Señor. Mis hermanos, adelante en Cristo Jesús. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde a todos y no se olvide de estar orándolo uno por los otros y haciendo la voluntad de Dios. Dios lo bendiga a todos. Alabado sea el Señor. Cristo vive para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Santo y alabado sea el Señor.